Y cuando todo parecía que el foco crema estaba puesto únicamente en el domingo, con Universitario Deportes recibiendo a los Chancas en el Estadio Monumental, aparece una información que vuelve a mover el tablero fuera de las canchas. Es que en las últimas horas del sábado comenzó a circular una resolución que, según el documento difundido, concede una medida cautelar innovativa a favor de Gremco Corp. Y claro, apenas se filtró la parte resolutiva, el pueblo merengue sintió ese baldazo de agua fría que nadie quería recibir. Porque esta no es una pichanguita administrativa, ni un papelito sin importancia. Detrás hay una historia vieja, pesada y bastante incómoda para los hinchas de la U. Porque hay una pregunta flotando en el aire, aunque no la vamos a responder de arranque, porque este es el verdadero meollo del asunto. Gremco puede usar esta medida cautelar para volver a meterse en la junta de acreedores y desde allí recuperar la administración del club. Ojo, una cosa es lo que quiere Gremco y otra muy distinta es lo que realmente le permite la resolución. Y ahí es donde algunos están celebrando demasiado pronto, mientras otros están quemando las redes sociales sin haber leído qué ordena exactamente el documento. La medida se vincula con el procedimiento concursal del club Universitario Deportes, específicamente con el expediente número 172-2011 de Indecopi, a cargo de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi. Lo primero que dispone el juez es levantar provisionalmente la suspensión de ese procedimiento para que vuelva a su trámite normal, pero solamente hasta que exista un pronunciamiento definitivo en el proceso principal. Traducción, para que nadie venda humo. Se reabre una puerta, pero no se entrega el estadio, la administración ni las llaves de la oficina de la U. Es una medida temporal, no una sentencia final. Y ahí viene el segundo golpe del documento. Se suspenden provisionalmente los efectos de la resolución número 9866-2021 de Indecopi, también de la resolución número 168-2025 de Indecopi y de la resolución número 201-2026 de Indecopi. 3 resoluciones de Indecopi que quedan congeladas mientras se resuelve el fondo del asunto. Ojo, no anuladas, no borradas del mapa, no convertidas en papel reciclado, suspendidas nada más. Parece un detalle técnico, pero ahí está la diferencia entre una información seria y el show de quienes ya están contando que Gremco volvió a mandar en ATE. Aún no. Ahora, tampoco hay que hacerse los distraídos. El punto más sensible de la cautelar es la orden de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi para que adopte las acciones necesarias en la convocatoria, tramitación y desarrollo de la Junta de Acreedores del Universitario. Esa junta tendría que ejercer sus funciones conforme a la Ley General del Sistema Concursal, la famosa Ley número 2789. Y ahí es donde Gremco ve una posibilidad real de regresar a la cancha institucional, no como un espectador, sino como un acreedor dispuesto a pelear por peso, voto y capacidad de decisión. Porque quien maneja una junta de acreedores no necesariamente administra el día a día del club, pero sí puede marcar un rumbo de asuntos que pesan muchísimo. Aunque nadie debería fingir sorpresa, Gremco hace rato quiere volver a tener protagonismo en Universitario, aunque también hay que acotar que la cautelar no dice que Gremco será presidente de la junta, tampoco dice que Gremco será administrador del club, ni mucho menos que se destituya automáticamente a quien hoy maneja Universitario. Esas frases no aparecen. Si alguien las vende como si estuvieran escritas, están generando alarma, no análisis, porque para volver a presidir la junta de acreedores, Gremco tendría primero que tener plenamente reconocidos sus derechos de participación, luego contar con votos suficientes o armar una alianza de acreedores, después instalar una sesión válida y finalmente lograr una elección que resiste impugnaciones, un camino largo, con curvas y varias minas legales. Recordemos que en el fútbol peruano ya hemos visto que una firma puede generar más ruido que una derrota, pero también que entre una resolución y su aplicación hay un mundo de distancia. La cautelar además ordena que se inscriba la medida de la partida número 03001836 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, correspondiente al Club Universitario Deportes. Eso le da publicidad al mandato judicial, o sea, deja constancia formal para que no quede como un rumor de redes sociales o un documento que desaparece al día siguiente. También se ordena cursar oficios a la Comisión de Procedimientos Concursales y a la Sala Especializada de Procedimientos Concursales de Indecopi para el cumplimiento inmediato bajo responsabilidad. La palabra inmediato suena fuerte, pero incluso ahí habrá que mirar cómo responde Indecopi y las demás partes involucradas, porque cumplir una cautelar no significa hacer de cuentas que no existe la ley número 31279 ni la ley número 32113. Ese es el candado que muchos pasan por alto. La ley número 32113, publicada el 26 de agosto del 2024, mantiene un régimen especial para clubes concursados y regula la administración provisional vinculada a la SUNAT. Una cautelar no deroga una ley, no le desaparece por arte de magia y no convierte a Gremco en dueño de Universitario. Puede cuestionar, en un caso concreto, determinados actos y ordenar medidas provisionales. Eso sí, pero para que Gremco consiga realmente lo que muchos temen, volver a manejar al club más próspero del país,
requeriría bastante más: una cautelar firme, una junta reactivada, votos, acuerdos válidos y sobre todo superar los límites del marco legal vigente. Hay otro punto que no se debe borrar debajo de la alfombra. Ahora, también hay otro punto que no se debe borrar debajo de la alfombra. La ley número 32.11.3 contempla que no puede ser elegido administrador provisional quien hubiera ejercido ese cargo antes de la vigencia de la ley. Entonces, aunque Gremco recuperara terreno en la Junta, eso no implica que pueda instalar sin más ni menos a un administrador anterior. Ahí está la trampa y el discurso simplista, decir que la U ya volvió a Gremco. Es tan incorrecto como decir que esta resolución no cambia nada. Sí cambia algo: reactiva provisionalmente un frente que la U creía controlado y le entrega a Gremco una oportunidad procesal importante, pero no le entrega el control operativo del club en bandeja. La caución juratoria, fijada en 50.000 soles, también demuestra que esta medida tiene un respaldo exigido por el juzgado, aunque no garantice el desenlace. Esa cifra no es el precio de un aniversario ni una multa, es una garantía frente a eventuales daños si más adelante la cautelar se cae. Y eso nos devuelve la pregunta inicial: ¿Gremco puede volver a encabezar la Junta de Acreedores? Puede intentarlo, puede tener una ruta abierta y hasta puede incomodar muchísimo al dirigente actual, pero hoy no está nombrado presidente, no es administrador y no ha recuperado automáticamente el poder del club. Según palabras de Franco Velasco, todavía no notificado a Universitario de Deportes. Bueno, en realidad tendría que verse ahí, porque yo le preguntaba en la entrevista que le hice ayer a Franco Velasco y le decía por la data que uno tenía, van a apelar, y él me dijo, no es técnicamente una apelación sino una oposición, porque la U no es parte del proceso. La U recién, entiendo, va a involucrarse como parte del proceso porque esta, digamos, cautelar es contra Indecopi. Básicamente, que tiene que acatar, suspender el proceso concursal por esta situación señalada del juez que ha emitido la cautelar, y le da la posibilidad a Gremco, en todo su derecho, porque la cautelar así lo dice, de instalar la Junta de Acreedores nuevamente. O sea, y de ellos designar, entre a un nuevo comillas, a un nuevo administrador. Un nuevo administrador, que es como que todo vuelva a foja cero. Es como decir que pasara eso también en Boys. El anterior administrador era Johan Vázquez, antes de que se emita la ley, y por tal razón podría ser así. Sin embargo, lo que dicen en Universitario los abogados de la U y también algunos especialistas del proceso concursal, se tiene que hacer un trámite de no menor a 20 días para instalar la Junta de Acreedores. Y ahí hay una serie de cosas que puede ser el boletín concursal, que tiene que anunciarse, que es algo rápido, no en el peruano. Yo había puesto que tenía que ser en normas como el peruano, no, sino un boletín concursal, y tiene que hacerse. En la U consideran de que la defensa legal, que empieza desde hoy y mañana en la U, para esta administración de Franco Velasco, en los 20 días como mínimo que tiene para instalarse esa junta, ellos previamente esos 20 días van a poder impugnar, apelar, oponerse a esta situación, porque son los afectados principales, claro, ante una decisión tomada con esta cautelar para Indecopi. Las acciones legales ya las ha explicado Franco Velasco, entiendo que Adrián Gilaber también las ha explicado, que es el asesor legal de Universitario, y ahora hay que esperar cómo se da eso. Es decir, que la oposición no técnicamente sea una cautelar contra cautelar, pero ahí la U, al oponerse, buscará, retroceder en esa decisión que ha tenido el juez con la medida cautelar. Que Gremco puede volver, si esto es refrendado por el Tribunal Constitucional como última instancia, puede darse, pero en la U también consideran que al haber una decisión del Tribunal Constitucional como una cosa juzgada, con una ley que está por encima, claro, no podría darse. Una resolución judicial, no tendría que imponerse ante una ley, claro, ¿no? Por eso es que incluso ayer te escuchaba hablando con Franco Velasco en la nota Max, que se le hizo, ¿no? Claro, en el E1 Max, y lo que decía Franco Velasco es que incluso van a denunciar al juez por prevaricato. Yo me imagino que una ley. Claro, la ley. Mientras va buscando, yo me imagino que Gremco, en todo su derecho ahora, porque tiene una cautelar, va a querer instalar lo más rápido que pueda la Junta. Claro. Pero eso tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso, y ahí la U quiere oponerse, y durante ese proceso que no pase, digamos, esa situación. Una cosa que va a ser clave, es la respuesta del Indecopi. La respuesta legal que tiene que hacer el Indecopi, que entiendo yo, tiene que ejecutar la cautelar se tiene que ejecutar, si no lo haces te metes en un problema legal, pero ahí Indecopi tiene que analizar el tema, porque estaría yendo en contra de una ley, entonces también, y ahí tiene que pedir algunas aclaratorias o algunas cuestiones al juez que puedan, digamos, dilucidar, aclarar el panorama, porque no es una decisión tan fácil la que ha tomado el juez de ir, digamos, contra una ley. Una medida cautelar nunca puede estar por encima. Obvio.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero siento que la U va a oponerse a apelar, como quieran decir. Claro, ahora caso Grenco ha conseguido la cautelar, quieren instalar su junta de acreedores, esperando el pronunciamiento del Indecopi. Ellos sostienen, Grenco tiene una postura de que la ley vence el 6 de septiembre, o sea, ahora nomás. Y que con eso el Tribunal Constitucional va a refrendar el vencimiento de esa ley. Una postura totalmente alejada a lo que dicen los abogados universitarios de deportes. Distinta, o los abogados de Sport Boys también, que ven el tema de la ley, que también en la que está incluida Sport Boys. Hay posturas totalmente distintas. Yo creo que esto finalmente, cuando termine en el Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado al respecto, ahí se acaba el tema. Pero Grenco va, y repito, querer instalar lo más rápido posible su junta, ¿no? Es más, estarían seguramente hasta hablando con posibles administradores, pero ahí la U, mientras no se instale esa junta de acreedores, que se oponga, apele, tiene seguramente un manejo legal al respecto. Ayer se viralizó 2 resoluciones del Poder Judicial, si no me equivoco, que le dan una medida cautelar que favorece a Grenco, por así decirlo. Lo voy a tratar de explicar lo más breve posible. He estudiado bastante caso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hubo una medida cautelar de un juzgado, de un juez especializado supuestamente en Indecopi, en el que menciona que se tiene que volver a la junta de acreedores en el caso de la U, porque hay suficientes pruebas como para decir que no se puede ir cambiando mientras que no salga toda la sentencia final, digamos, que saldrá de ya no sé qué instancia, Tribunal Constitucional probablemente. Y ayer Velasco le declaró a Gustavo Peralta en L1 Max que no se puede apelar esa decisión, se puede pedir una oposición, se puede pedir que en una instancia más alta se anule esta cautelar. ¿Cuál es el tema? Obviamente, quién está en el control de la U es lo que puede afectar. Hoy esa medida cautelar cae en Indecopi, e Indecopi tiene días para llamar a la Junta de Acreedores. Mientras tanto, va a seguir administrando Velasco. Si entre esos días, que supuestamente son 20, pueden ocurrir 2 cosas. La primera, obviamente, que la U pida una oposición, digamos, a la Corte Suprema, que es una instancia mayor, diciendo, oye, acá en el Poder Judicial están haciendo una cagada, córtame eso. Si eso pasa, obviamente no cambia de administración. La otra es que no lleguen a resolver una oposición en ese entonces, o no haya, y en esa medida cautelar Indecopi no tiene nada más que instalar la Junta de Acreedores otra vez, donde Grenco es la mayoría. Y la tercera, también hay una tercera, es que se falle el Tribunal Constitucional en esos días, porque en bastantes partes de las redes se habla y menciona eso, partes cercanas a Grenco, por así decirlo, y que ahí ya sea cuestión definitiva y se sepa cuál es el futuro de la U. Por cómo están pasando las cosas en la U, imagino que va a haber mucha bulla para que esta instancia superior anule lo que ha sido esta medida cautelar que se puede dar. Así que hoy no ha pasado nada, mañana no va a pasar nada, tendría que pasar 20 días en la que no se le responda a la U sobre esta oposición, o pueden decirle que no también a esta anulación de la medida cautelar. Es una movida, obviamente, que hoy es o beneficia a Grenco en el caso no le den la oposición y se instale la junta que genere que Grenco sea la mayoría y se vuelva a hacer todo el plan de reestructuración, o que favorece a lo que es la ley especial. Raro, porque Boys también está en ese tema, pero nadie... O sea, el tema es entre la U, claramente, entonces es algo originado por Grenco contra la decisión de no instalar la Junta de Acreedores por parte del Estado. Pero obviamente en cierta forma afectaría a Boys si es que se anula la ley, que todavía no se sabe. Kikín, si Grenco asume, ¿qué pasa con el plan de viabilidad que la U viene pagando? Lo que pasa es que el plan de viabilidad está sobre una ley donde no está con la Junta de Acreedores. Entonces, si Grenco asume, es porque accedió a la Junta de Acreedores, y la Junta de Acreedores no va a estar, digamos, mediante la ley donde está el plan de viabilidad. Entonces se tendría que volver a hacer un plan de reestructuración, porque a la U no le van a cobrar. O sea, la verdad que yo también creo lo mismo que el Mix, para ser sinceros, pero es noticia y hay que informarla. Totalmente. ¿No? A mí lo que me sorprendió un poco es que usualmente en la
en la era Ferrari, que también ha hablado bastante sobre si Velasco era una continuidad o no de él, me sorprendieron sus declaraciones. En la era Ferrari estaba todo como... No tenían tantos contratiempos, me parece a mí, o todo lo judicial no los agarraba tan de sorpresa. Esta cautelar fue silbando bajito, por la sombra, de la nada apareció, y hasta el domingo no salió, entre el jueves y viernes, y hasta el domingo no hubo una declaración oficial de Velasco. Entonces se dudaba de si era verdadero o no. La reacción de Velasco, que obviamente sabe muchísimo de leyes, pero me parece que es de las primeras veces en mucho tiempo que agarra por sorpresa a la gente de la U. Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer Velasco mencionó en la entrevista que iban a presentar una oposición y que iban a denunciar también al juez, que era un juez suplente, que esperaban que no haya un cambio de juez en este entonces para que el otro se lave las manos, y comenzó a hablar sobre movidas políticas o movidas de juzgados, en verdad dicho, como si fuese algo normal. O sea, la práctica de uno con la práctica del otro. En este país, ¿por qué no quiero discutir tanto del tema y decir si es legal o no es legal? Porque creo que no importa. Yo no quiero hablar de si es legal o claro. no, o lo que me están diciendo de las prácticas o del juez o lo que sea. Yo no estoy hablando del tema y de la situación propiamente. No lo decía por ti, lo decía pero en yo general. para aclarar mi punto de vista, yo porque obviamente a mi alrededor y en mi entorno, y uno cuenta con cierta plata una vez al mes cuando firmas contratos y ves que no llega, y pasan los años y no llega y decís, loco, yo hice lo que tenía que hacer. Acá es dice, un trabajo. qué rico programa, resalta más lo de Grenco, el miedo de la U que se le ve bien en las caras. Y dale U Concas, dice Team 2022. Creo que no has entendido ni un poquito de lo que es este programa. Siempre hablamos de estos temas, del Fondo Blanquiazul hablamos un montón, y de todo lo que pasaba en la compra de administraciones. Estás asustado. Estoy recontra asustado porque... Después entiendo, obvio, que el proyecto deportivo y al hincha de la U poco le importa eso. Yo ahora hablaba como persona a la que le deben plata. Ahora al hincha de la U poco le importa eso. Quiere ver a su equipo campeón. No solo al hincha, sino al Estado. O sea, todos. Bueno. Con todos. Está, pero al Estado sí le debería importar que los trabajadores cobren sus no le sueldos. importa. Está. No le importa. Pero eso es con los 5 clubes que se fueron al sistema concursal desde el 2012. O sea, Melgar paga la deuda de Melgar desde que creo que la paga desde 2015, así, era enana. O sea, debió volver al club. O sea, La deuda del Boys era, creo que ni la mitad de la que es ahora, y no recién han comenzado a pagar el año pasado. por eso, también me parece tan, o sea, al final el futbolista, que es el protagonista, y él son payasos de un circo. Pero no importa. a lo que quería ir es Nunca. que yo entiendo que no es tanto legal el tema. Si es constitucional, si no es constitucional, no importa. Importa si le dan la razón a Grenco o si le dan la razón a la U. Hoy, ¿quién mueve más masa y quién, digamos, ha generado o ha instaurado eso de, no nos podemos meter? La U. Para mí va a salir una oposición o una respuesta a... Los próximos días seguramente se están armando, ¿no? Sí. Y es así. Y el que venga a discutir, no, pero estás diciendo que la vida es así. Así que así ha sido el año pasado, así ha sido el anteaño pasado. Probablemente lo más seguro es que así sea ahora. Por eso es que alguien decía, ¿por qué no explicas bien legalmente el tema? Porque tomaría, creo que, mucho tiempo, y queremos hablar de la fecha. Y 2, porque no va a pasar nada para mí. Pero bueno, esperemos que sucede. La dirigencia de Franco Velasco tiene un desafío serio fuera de las canchas: defender la estabilidad institucional sin vender tranquilidad falsa, porque si se duerme, Gremco encontrará espacio, y si exagera, alimentará un pánico que todavía no está respaldado por el mandato judicial. La verdadera discusión no es si los cremas deben asustarse o celebrar, sino cuántos pasos faltan para que una cautelar provisional se convierta, o no, en poder concreto. Pero tú, ¿qué opinas? Hinchas merengues, yo los invoco. Ya sabes que te leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz.